Buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga a todos los que están viéndonos hoy. Quiero empezar leyendo el Salmo 42, los versos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? La oración expresa el anhelo del corazón del creyente. Este es un salmo que David escribió y la mayoría de los salmos son sencillamente oraciones. Y vamos a orar para arrancar. Padre, te damos gracias por la oportunidad de juntarnos de manera virtual por aquí, por este medio de YouTube y Facebook. Padre Santo, a todos los que oigan este mensaje, trae vida, fe que salva en sus almas. Señor, a todo el que está afligido ahorita, consuélalo, y a todo el que esté en pecado, Señor, hoy redargúyelo de pecado. Gracias por la oportunidad de estar juntos a través del internet, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer otro salmito chiquito, 3 versículos del Salmo 34. Leamos juntos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Los justos claman y el Señor los oye. Los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Ese es nuestro Dios misericordioso y compasivo frente a la oración de sus hijos. Nota que dice los que claman, los que tienen angustias, los quebrantados de corazón, los de espíritu abatido. El Señor dice que los oye, que está atento a sus oraciones, a la oración de los justos. Y hoy vamos a hablar acerca de la oración, pero no de cualquier oración, sino de la oración del Señor. La oración del Señor. Algunos la conocen como la oración sacerdotal. ¿Por qué? Porque el Señor intercede, o sea, media como sacerdote delante de Dios, y por otra parte porque va a presentar un sacrificio vivo delante de Dios, que es su mismo cuerpo, ¿no? Bien, vamos a hacer un resumen de lo que hemos venido hablando. Hemos estado estudiando el libro de Juan y lo último que hemos visto ha corrido en el capítulo 13 al 16. Es el largo discurso de nuestro Señor que acaba con la oración que hoy vamos a estudiar, la oración que acabamos de decir, que es la oración sacerdotal o oración intercesora. Empezamos hoy entonces el capítulo 17 y vimos durante estos 4 capítulos del 13 al 16 que Él estaba enseñando a ellos de manera privada, sus 11 apóstoles. Empezó cuando estaba Judas, pero en ese arranque precisamente Él queda excluido. Y le empezó lavando los pies de sus discípulos. Les enseñó con su ejemplo, lavándole, le enseñó humildad, y entre otras cosas durante ese largo discurso les dijo que debían amarse unos a otros, que Él iba a morir, resucitaría y volverían a verse, que Él ascendería al cielo a reunirse con el Padre, pero que les enviaría consuelo a través del Espíritu Santo, quien les enseñaría y recordaría todo. También les dijo que si obedecían sus mandamientos, permanecerían en su amor. Concluimos en ese momento que permanecer en Él produce gozo, paz y vidas fructíferas. No hablamos allí de dinero o de salud o cosas de esas, sino que precisamente en medio de la tribulación o cualquier sea la circunstancia, favorable o desfavorable, esa paz que produce el Señor sobrepasa todo entendimiento. Y hay un gozo en el alma, un gozo real. Pero que eso haría esa misma vida fructífera que en medio de las circunstancias adversas que vive creyente, esa misma vida que había en ellos, esa manera de ver la vida, produciría rechazo en otros. La gente los aborrecería a los verdaderos creyentes. Entonces el Señor entiende que ellos van a estar afligidos y da un ejemplo, el ejemplo es una alegoría, tanto como la mujer que va a dar a luz, pero que al final su tristeza se convierte en gozo. O sea, que la mujer cuando está embarazada y sabe que viene dolor y empieza a tener dolores de parto, tiene angustia y está afligida, pero cuando pasa eso, cuando ya da a luz y tiene al bebé, pues se le olvidó el dolor, ya no existe más, entonces la tristeza se convierte en gozo. Y él termina
esta sección en donde terminamos la semana pasada en el verso 33, diciéndoles que confíen que Él ha vencido al mundo. Y así entramos al capítulo 17. ¿Y qué hay en el capítulo 17? Encontramos un diálogo entre Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo. Y Él como que nos permite ver esa comunicación privada que tienen ellos, el Padre y el Hijo. Es como poder entrar al lugar santísimo en el cual está Dios mismo, es el trono de Dios. Eso es lo que nos muestra esta oración que el Señor Jesús hace durante todo este capítulo 17. Hay 26 versículos y nosotros vamos a estudiar en tres secciones. La primera sección va del verso 1 al 5 y es cuando el Señor ora por sí mismo. Eso es lo que vamos a ver hoy, cuando el Señor Jesús ora por sí mismo y le dice glorifícame. Eso es lo que pide el Señor. Y luego del verso 6 al 19 el Señor Jesús ora por los apóstoles, por sus 11 apóstoles. Luego en el verso 20 al 26 Él ora por todos los creyentes, eso lo incluye a usted y a mí. Y vamos a tomarnos pronto un par de semanas más para estudiar esto con calma, pero tenemos muchos sermones y parábolas y solo esta oración tan larga. O sea, la oración está en el Antiguo Testamento, muchos ejemplos de oraciones piadosas y el mismo Señor Jesús ora muchas veces, pero no nos dejan ver sino pequeñas fracciones de lo que Él estaba orando. En cambio en esta es tremenda oración la que Él hace y pues uno puede ver los detalles de cómo Él habla con el Padre. Sin más preámbulos, veamos qué dice nuestro texto en el capítulo 17, verso 1 al 5. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Me llama la atención a mí, leyendo el texto base, que salta, si usted es detallista, la palabra glorificar como repetida, como que es el énfasis de la enseñanza. Dice, glorifica a tu Hijo, luego dice que tu Hijo te glorifique a ti. En el verso 4, yo te he glorificado, y en el verso 5, glorifícame nuevamente. Y de esas, en el verso 1 y en el verso 5, es la misma petición. O sea, él arranca pidiendo, glorifica a tu Hijo, y en el 5, glorifícame tú al lado tuyo. Eso es algo para resaltar. Veámoslo parte por parte, o sea, de a poquito, verso a verso. En el verso 1, estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. ¿Qué cosas habló Jesús? Es justo después de la cena, cuando dijimos que le lava los pies a los apóstoles en el aposento alto, y Él les dice que se va. Y pues ante tanta conmoción que los apóstoles sintieron, el Señor Jesús declara en el verso 1 y 2 de Juan 14, les dice a ellos, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, así, si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, en ese ambiente es que Él después ora. Y también les dijo al concluir lo que acabo de decir hace un momento, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El Señor les ofrece paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, no ora para que salgan del mundo, como yo hablaba esta semana con alguien, que no podíamos proteger a nuestros hijos del mundo, ¿no? Pero podemos orar por ellos, para que los guarde nuestro Padre bueno mientras están en el mundo. Porque a veces queremos hacer burbujas para nuestros hijos, pero en la realidad ellos se enfrentan tarde o temprano con la vida real y no podemos protegerlos siempre. De hecho, en un punto uno se muere como padre y ellos están solos, entonces uno debe confiar en el Padre bueno, que Él escucha nuestra oración y que Él ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Él entonces venció al mundo y dice, levantando los ojos al cielo, en el texto, verso 1, dice que Él levanta los ojos al cielo. Él está reconociendo que Dios está en el cielo y usa esa posición que se usaba, que Él usa
de levantar los ojos al cielo, o sea, mira al cielo diciendo, allí estás tú, Dios, ¿no? Am, no sé si usted recuerda cuando hablamos de la resurrección de Lázaro, que fue la misma actitud. Si usted va para allá, no lo vamos a buscar ahorita, pero él hizo lo mismo. Él levantó los ojos al cielo y dijo, gracias porque me has oído, ¿no? Luego dice, ¿qué dice? Dice, Padre, ¿no? Está sobre los Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre. Y eso habla de intimidad. Los judíos se referían a Dios como Padre nuestro, pero Jesús le hablaba en primera persona. Le dice, Padre. Habla de comunión íntima. Ahora, ¿qué le dice? Dice, la hora ha llegado. Dijo, Padre, la hora ha llegado. ¿De qué hora habla? Es la misma que él empezó describiendo en el verso 1 de Juan 13. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, si nota, ahí está, llegó la hora para que pase de este mundo al Padre. Él vuelve con el Padre. Esa es la hora que él había dicho en otros versos, capítulos antes, que no era aún su hora, que lo querían coger para matarlo. Dicen, no, aún no es mi hora. Entonces, ahorita es la hora. ¿Y cuál es la hora? Pues empieza aquí, en esta parte, cuando acaba él de orar, lo van a coger y entonces lo arrestan y lo crucifican. Después que entonces él muere, es sepultado, resucita al tercer día, entonces han pasado 3 días. La hora empieza ahí, cuando él es crucificado, pasan 3 días y luego resucita y se le aparece durante 40 días a muchas personas, en especial está compartiendo con los apóstoles. Entonces pasaron, esa hora son 43 días en realidad, porque dice que él asciende al cielo y ahí recibe la gloria que se le debe a él y que compartiría con el Padre. Bien, entonces el ministerio, la terminación del ministerio terrenal es lo que el Señor dice que es la hora, ¿no? La hora de ser glorificado. Sigamos, dice, verso 1 todavía. Dice, glorifica a tu Hijo. Esa es la oración que hace el Señor en ese momento. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y aquí está la esencia de esta primera sección, la esencia, la sustancia de la oración que estamos estudiando. Porque Jesús siempre buscó la gloria de Dios y en Juan 7:18 nos muestra que es así, dice, la gloria del que me envió es lo que él busca. Y desde su nacimiento en Lucas 2:14 y 20, los ángeles dieron gloria a Dios en las alturas y también los pastores volvieron glorificando a Dios. Desde el nacimiento del Señor Jesús, toda su vida era para la gloria de Dios. Su enseñanza que nos cuenta Mateo 5:16 dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Toda la enseñanza de él era que los discípulos sean transformados y que la transformación de las vidas haga que los demás glorifiquen a Dios. La transformación de ellos daría gloria a Dios. Mateo 9:8 nos cuenta de los milagros, cómo la gente glorificó a Dios al ver los milagros que el Señor Jesús hacía, ¿no? Juan los llama señales. En la muerte y resurrección que nos cuenta Juan, verso 12, 23, 27 y 28, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Verso 27, ahora está turbada mi alma y que diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Siempre la vida del Hijo de Dios quiso y buscó la gloria de Dios. Y es que él se sometió a la voluntad del Padre en todo. Si usted lee Juan 6:38 que hemos pasado por ahí, dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nota cómo él no está actuando por sí mismo. Él busca la gloria del Padre. Ahora, la importancia de esta oración, si usted dice, bueno, ¿y qué tiene que ver conmigo esto? Porque de pronto usted dirá, ay, yo quiero oír una enseñanza que me motive a vivir mejor, que me ayude a criar mis hijos, que me ayude a tener prosperidad en algún sentido. Pero pues le correspondió oír este mensaje, la oración del Señor. Es que la verdad, los evangelios no tenemos una oración tan larga como dije, y el Señor aquí nos deja ver detalles de su relación con el Padre, y esos detalles son los que estamos estudiando.
Ahora, la oración del Padre Nuestro es la que normalmente se conoce como la oración del Señor, pero en realidad la oración del Padre Nuestro que nos cuenta Mateo 6, 9 al 13 es un modelo de cómo debían orar los discípulos. Decía, ¿se acuerda cómo dice? Vosotros pues oraréis así. Y empieza el Señor, les dice, cuando esto, cuando aquello, ¿sí? Pero en este caso es el mismo que está orando. Entonces realmente la oración del Señor es esta, la que estamos estudiando hoy, cuando Él está orando al Padre, cuando está hablando, teniendo intimidad con el Señor, con Dios Padre. Pero volvamos a la petición. ¿La petición cuál era? Glorifica a tu Hijo. En toda esta oración que vamos a ver de 26 versículos, es la única petición que hace Jesús para sí mismo. Romanos 6:4 nos cuenta que Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. O sea, el Padre le respondió, efectivamente Él resucitó y fue al cielo con Él a compartir la gloria con Dios Padre. Ahora, cuando uno lee aisladamente glorifica a tu Hijo, uno puede decir que Jesús estaba buscando su propia gloria, pero no es así. Su solicitud era con su sacrificio, o sea que el Hijo glorificaría al Padre mediante el sacrificio, dando su propia vida. En realidad la petición de Jesús es que la voluntad de Dios se haga en Él. Ahora, la muerte de Cristo revela la gloria de Dios porque muestran su rectitud, justicia y santidad. ¿Qué acabo de decir? Notan, lo que acabo de decir es trascendental, pero quizá lo dije muy rápido. La muerte de Cristo revela la gloria de Dios porque muestran su rectitud, justicia y santidad. ¿De quién? Del mismo Jesús. Jesús es recto, justo y santo. Y el sacrificio que nos cuenta Primera de Pedro 1:19 demanda la sangre de Cristo como cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Por qué? Porque Romanos 3:25 dice que en propiciación por su ira santa contra el pecado, Dios demanda eso. Lo voy a leer bien. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué es eso de la propiciación? Porque a veces uno lee estos conceptos o pasa por allí y bueno, es una cosa, una palabra, etimológicamente hablando, es como si usted ha visto vikingos o algo así, es cuando dan un sacrificio a los dioses. Y en este caso, desde la antigüedad, los pueblos y el Antiguo Testamento también lo muestra, cómo habían sacrificios de sangre y en particular en la Biblia nos muestra cómo debían ser un corderito sin mancha, sin defecto, y era presentado allí delante de Dios y eso aplacaba la ira de Dios por el pecado del pueblo. La gente cometía un pecado y debía llevar un corderito sin mancha y sin defecto y eso aplacaba la ira de Dios, ¿sí? Y no vamos a ahondar en eso, pero es culturalmente los antiguos así era y así es como la Biblia lo muestra que era delante de Dios. Entonces en este caso Jesús viene a ser ese cordero sin mancha y sin defecto. Él es justo, recto y es el adecuado para que su sangre sea derramada y limpie el pecado de la gente, de nosotros. Bien, Efesios 2:4-7 nos cuenta, vamos a usar la Biblia porque ese verso no lo tengo. Efesios 2:4-7, vamos a ver, leamos algunos versos de aquí. Yo les he dicho que si quieren empezar a leer la Biblia, este es un libro espectacular. ¿Cuántos me han hecho caso? Les recomiendo que lean el libro de Efesios. El libro de Efesios, si usted lo lee, me cuenta si lo lee, pero vamos a leer yo solo unos poquiticos versos acá en el capítulo 2. Verso 4 dice, o en el 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 4, ese pero Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, dice, pero Dios es cuando Dios interviene en la vida del ser humano, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea,
Todo era un plan de Dios desde el principio. No fue una casualidad, no fue que fallaron las cuentas y atropellaron al Hijo de Dios. No es que lo sacó debajo de la manga. No, no, no. Es un plan divino. El Señor quería dar vida a la humanidad y eso traería gloria a Dios. Ahora, verso 2, y seguimos avanzando. Dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esa primera parte que dice, como le has dado potestad sobre toda carne, es que el Hijo, Jesús, tiene todo el derecho y autoridad de dar vida eterna a la humanidad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así dice el Señor también en Mateo 28, 18, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, Él tiene la autoridad para dar vida eterna. ¿Sí? El tema central del Evangelio de Juan es que Jesucristo es la fuente de vida eterna. Ese es lo que dice todo el Evangelio de Juan realmente. Juan 3:15, para mencionarle unos 3 versos, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fuente de vida eterna es nuestro Señor Jesús. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La vida de Jesús en el ser humano le produce satisfacción verdadera, no tiene necesidad de más nada. Uno podría decir, me puedo morir en ese momento que tengo a Jesús en mi ser integrado conmigo. Ahora, en la parte final del verso 2 dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, solo los que el Padre le ha dado reciben vida eterna. O sea, nosotros, la iglesia del Señor, somos un regalo para el Hijo. Dios Padre escogió, conforme su perfecta voluntad y designio, algunos, los cuales se los da como regalo al Hijo. ¿Sí? Somos un regalo, la iglesia del Señor es un regalo para el Hijo. Juan 17, verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Gente del mundo, pecadora, que les da como regalo al Hijo. Dice que le manifiesta a ellos el nombre del Padre. Dice, tuyos eran de Dios Padre, y me los diste y han guardado tu palabra. Juan 17, verso 9 también, estamos en el capítulo 17. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son escogidos de Dios. O sea, a los que Dios Padre le dio al Hijo. ¿Me entiende? Padre, verso 24, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Vamos a avanzar en el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque es que en el verso 2 dice que Él tiene la autoridad para dar vida eterna, y en el verso 3 explica qué es la vida eterna. Y dice, ¿qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Bueno, cuando uno dice vida eterna, uno se imagina una vida muy larga, muy larga, y suena hasta cansón pensar que uno va a estar tocando una arpa, que eso es como han mostrado la vida en el cielo, pero no es así. Aquí el Señor Jesús dice la definición de lo que es la vida eterna. Claramente dice, no es ser joven siempre, vida eterna es tener una relación con el Padre y con su Hijo Jesús. Es lo que dice nuestro verso 3, parafraseándolo. Ahora, muerte eterna es todo aquello que no es Dios, lo opuesto a la luz, las tinieblas. Eso es muerte eterna. Ahora, la clave de ese verso 3, si usted lee conmigo, es la palabra conozcan. Conozcan. Yo busqué y conozcan en griego implica un conocimiento intelectual, correcto, ¿sí? O sea, entenderlo, ¿sí? Pero también una relación de amor íntima y profunda. Eso es lo que significa la vida eterna. Conocer a Dios de una manera íntima, verdadera. Juan 17:25 dice, Padre justo. Esa es la misma oración en la que estamos ahorita, ¿no? Pero al final, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste.
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, hay una relación de intimidad que tiene Jesús con sus seguidores, con sus discípulos, con los que Él ha salvado, con los que Él les ha manifestado su amor. Hay una relación íntima y es la misma que dice Él tiene con el Padre. Para que te conozcan, dice nuestro texto, te conozcan a ti. Él es un intermediario, Él quiere hacernos conocidos con el Padre, quiere que nos acerquemos a Él. Juan 10:14, esto lo leímos hace tiempo ya. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce. La misma palabra todo el tiempo. Habla de intimidad. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo no tengo intimidad con Él. Yo no puedo decir que nací de nuevo y soy lejano de Dios. Yo no puedo pretender tener esa relación íntima que demanda o que produce vida eterna cuando yo realmente no paso tiempo con Él. ¿Cómo uno conoce a alguien? Pasando tiempo con Él. Y lo que está haciendo ahorita el Señor Jesús, está hablando con Dios, está orando al Dios Padre. Como dije, lo hace con los ojos abiertos, mirando al cielo y está hablando en voz alta. Es espectacular lo que está pasando allí. Yo no sé si usted puede imaginarse la escena, pero es Jesús, el Hijo de Dios, está teniendo un diálogo, como dije al principio, con Dios Padre. Y uno está allí como espectador. Los apóstoles vieron eso, fueron testigos de eso. Y ahorita nosotros, al leer este texto, estamos siendo testigos de esa comunicación. Y está hablando de algo que de pronto usted no conoce. Espero que sí, pero quizá no. Y es un conocimiento diferente a lo que la religión produce. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Note usted que dice, y nos enseña Romanos, dice, la paga del pecado es muerte. O sea, cuando uno peca, tiene que morir alguien. En este caso muere Jesucristo. Usted debería morir por sus pecados, que es la convicción de pecado que trae el Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Y esa es la primera cosa que hace, y espero que si alguien está en pecado, tenga esa convicción hoy, que viene de Dios, del Espíritu Santo. Usted está en pecado, dice, pero lo chévere del verso en Romanos 20 dice, mas la dádiva de Dios ya no es el pago de Dios, sino que no se lo merece, dice, es un don de Dios. La dádiva de Dios es vida eterna. La vida eterna es un don de Dios. Eso es una cosa tremenda y espero que le sea revelado a usted que duda todavía si es salvo, si va a morir y va a estar en el cielo o no. O sea, la vida eterna no la obtengo por mi religión. Alguien me ha dicho, es que yo soy católico. No, no es el punto. Alguien me ha dicho, yo soy cristiano. No. Alguien ha dicho, yo voy a la iglesia. No, eso no es vida eterna. Alguien ha dicho, yo cumplo los 10 mandamientos. No, no es así. Alguien dice, yo sirvo en la iglesia, yo doy diezmos, yo enseño. Yo puedo ser hasta teólogo si quiere, pero no por eso tengo vida eterna. Yo me puedo portar bien. La vida eterna es un don de Dios, es lo que dice esto. Dádiva de Dios. Esa es la vida eterna, es una dádiva, es algo que Dios da. La esencia de la vida eterna es participar en la vida de Cristo mediante la unión con Él. Yo llego a ser uno con Él. Y no es algo que yo puedo comprar. No es algo que yo puedo hacer. No, yo soy un regalo de Dios Padre al Hijo. Él entonces viene y habita en mí y lo hace a través de su Espíritu Santo cuando soy regenerado. Y como dije al principio y lo he dicho antes y soy reiterativo, lo primero que hace el Espíritu Santo es que me convence de pecado. No soy nacido de nuevo porque vengo a la iglesia, porque nací como cristiano, porque dije, me convertí, porque hice una oración de fe. No, es la obra de Dios. No hay nada que yo pueda hacer al respecto. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas a los nacidos de nuevo, nueva criatura. Todo quedó atrás. No es la mezcla de la religión que usted nace o la religión que usted adquiere y usted llega y se vuelve religioso. No, es un nuevo nacimiento y uno percibe cuando pasa, uno es transformado. Mm, es la vida de Dios, como dije, en el alma del hombre. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, de aquí en adelante, yo estoy pegado en Él está en mí. Mi ADN es su ADN. Para concluir en este verso 3 que hemos mencionado ahorita, que es que la clave, la palabra clave es te conozcan a ti. La clave de esto es Jesús ofrece vida eterna. Jesucristo ofrece vida eterna. ¿Y cómo es? O sea, Él se da a conocer a sí mismo y da a conocer al Padre. Eso es súper, eso hasta usted lo puede comprender, pero es diferente cuando usted le es revelado, cuando usted nace de nuevo. Es conocer al Padre, es conocer al Hijo. Eso es vida eterna. No es ir a la iglesia, no es aprenderse un versículo, no. Verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, sigue diciendo nuestro Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y es que si el Hijo vino a la tierra para salvar lo que el Padre le dio, en Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él anduvo entre nosotros, pero sin pecado. Juan 8:46, el mismo Señor Jesús los reta a quienes los están interpelando y le dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Y no hubo uno que parara a decirle, estás en pecado. Segunda de Corintios 5:21 también dice, al que no conoció pecado. Insisten en la consistencia de vida de nuestro Señor. No conoció pecado, dice, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, en otras palabras, Jesús cumplió en la carne toda justicia. Jesús andó derecho. Jesús no tuvo dobles tintas, dobles pensamientos. No, Él fue de una sola pieza, cumplió toda justicia. Él era el justo y llegó y llevó consigo los pecados de la raza caída del ser humano. Y fue el plan de Dios. Fue el plan que fuera así. Él cumplió toda la justicia, de manera que cuando Jesús, ahora lo cogen y lo van a llevar a la cruz, lo juzgan, lo crucifican, Él lleva consigo los pecados de la humanidad, Él siendo justo, y entonces se volvió injusto. Él llevó toda la injusticia de la raza humana, de aquellos los cuales el Dios Padre le dio. Él tomó los pecados de aquellos apóstoles y de tantos más, y luego los que vendrían. Y yo espero que usted también esté allí. Verso 5 dice, sí estamos bien, sí, verso 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y sabemos que esta petición fue contestada en el libro de Marcos, porque lo registra el capítulo 16, 19. El Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Efectivamente, el Señor murió y se sentó a la diestra de Dios después de resucitar. En Juan 1 al 2, el apóstol Juan describe la relación íntima de Cristo con el Padre. Fíjese cómo dice, esto fue arrancando el libro de Juan cuando empezamos a hablar, y dice, en el principio era el verbo, o sea, el Hijo, en el principio era el Hijo, y el verbo era con Dios, el verbo, o sea, el Hijo, era se dice cara a cara, o sea, en el principio el Hijo estaba cara a cara con Dios. Así es que empieza y abre el libro de Juan. En el principio el Hijo estaba cara a cara. Y ahora entonces vuelve, ¿no? Vuelve al Padre. Y Pablo en Filipenses 2, 9 al 11, describe la gloria eterna de Cristo que como Dios le corresponde y fue ganada además por su sumisión perfecta al Padre.
por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Con esto acabamos nuestra exposición y quisiera sacar algunas conclusiones rápidamente. Romanos 10, 9 y 10 nos cuenta que la cruz hizo posible la vida eterna para quienes creen sinceramente en el Señor Jesús. Leamos Romanos 10, 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Alguien ha interpretado este verso como que para ser salvo necesito confesar con mi boca. Y eso es un error doctrinal, porque recuerden ustedes que la palabra de Dios y la Biblia se estudia en contexto. Y si usted ve ahí el título, eso es una carta del apóstol Pablo dirigida a los romanos. Los romanos en ese momento, la iglesia en Roma era perseguida. Y atreverse a alguien a decir que era creyente, confesar a Jesús, era muerte. Entonces traían a la gente y le decían, a ver, confiesa a Jesús, y decía, sí, yo confieso a Jesús, pues iba muerto. A eso es el contexto de lo que se está hablando acá. Porque ¿cómo uno pudiera decir, conforme a Efesios 2, 8 y 9, aislar o decir que alguien es salvo por confesar? No, mire lo que dice Efesios 2, 8 y 9, dice, porque por gracia, por regalo, sois salvos por medio de la fe. O sea, no es por confesar, es por medio de la fe, por gracia, regalo de Dios. No necesitamos confesar con la boca. Es natural para el creyente confesar a Jesús con su boca. Para el nacido de nuevo lo confiesa. Pero no es que porque confieso soy salvo. No era el punto. Porque dice el verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Bien, yo puedo decir que conozco a Dios y tener conceptos de Dios. Alguien puede decir, usted le pregunta, ¿quién es Dios? Y esa persona va a decir, bueno, Dios es un viejito con barba, y de pronto se imagina a Santa Claus o las imágenes de Miguel Ángel por allá, estirando la mano, Dios, un señor blanco, muy, muy canoso, muy antiguo. O alguien puede tener la idea de Jesucristo y explicar que Jesucristo fue un judío que vivió hace 2000 años y que predicó con el ejemplo y etcétera. Y uno puede tener conceptos, y usted puede recitar los 10 mandamientos, usted puede ser teólogo y pastor y todas estas cosas, pero al mismo tiempo no ser salvo, no tener la vida eterna. Pero realmente hasta tanto Él no me sea revelado a mí, hasta tanto Jesús no me sea revelado en el interior de mi corazón, hasta tanto yo no tenga esa intimidad con Él, no lo conozca de ese modo, no tengo vida eterna. Hasta tanto Él no me llame de las tinieblas a la luz, yo sigo en tinieblas, muerto en mis delitos y pecados. El Señor me es revelado a mí, yo recibí vida eterna porque lo conocí. Eso es algo distinto. O sea, usted puede decir, yo tengo vida eterna porque conozco al Señor, tengo una relación con Él. Fíjese lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, enseñar estas cosas es tan difícil, créame. Estamos tratando de enseñar la oración de Dios, la oración del Hijo al Padre, explicarla. No hay manera. No hay manera de explicar la salvación, la redención y todas estas cosas. Uno pudiera leerlo y ya, y callarse, porque la salvación es de Dios. La salvación es de Dios. Ahora, yo vengo insistiéndoles hace días a ustedes, por un lado que lean Efesios, espectacular, pero por otro lado les vengo insistiendo a muchos que lean el Salmo 51, pero con otra visión. No recuerde que los salmos son, como dije, como oraciones. Fíjese
la belleza de ese Salmo 51 que yo lo tenía por aquí señalado. Y con esto acabo. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Es el clamor de un alma afligida que reconoce que es un mendigo espiritual, que no hay nada en él. Y clama esa alma y dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el verso 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En el 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Les he insistido a muchos, memoricen esto. Escojan cuáles versículos. Ahí le acabo de mencionar 4 versículos. Y si quiere, verso 7, sigue el clamor del alma necesitada del perdón de Dios. Aquellos a quien Dios llama, los llama de las tinieblas a la luz. Purifícame con hisopo, es la respuesta del verdadero creyente. Purifícame con hisopo, Señor, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Sigo leyendo. Hazme oír de gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Verso 10. Sigue el clamor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Es que cuando Dios lo llama, uno se da cuenta que uno es un pecador. Y uno dice: Señor, no soy digno de mirarte. Señor, no hay nada bueno en mí. Y ese es el corazón que el rey David tenía. Por eso decían que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Porque cuando Dios le hablaba, él escuchaba y se arrepentía. Y era un hombre corriente, pecador como usted y como yo. Pero cuando Dios le habló, él atendió y se humilló. Esa es la diferencia. Quizá usted tiene hoy la cerviz alta. Quizá usted quiera seguir en sus pecados. Pero si usted persiste en sus pecados morirá. El Señor hoy está llamando a arrepentimiento. Tanto aquellos que son religiosos, que van a la iglesia, aquellos que conocen de pronto la Biblia, han estado mucho tiempo, como aquellos que están en otra religión o no tienen ninguna o son ateos. Pero hoy el Señor los está llamando. Y no es el llamado a decir una oración y que con ella es salvo. No. El Señor, como dije, quiere ser uno en su vida. Y Él viene y lo primero que hace el Espíritu Santo es que lo convence de pecado. Y viene el Hijo de Dios con su amor y su gracia y cubre toda su maldad y lo limpia. Pero ¿qué hace el verdadero creyente? Se postra en el alma y dice: sí, yo soy ese injusto, yo soy ese pecador. Tienes razón, Dios, que habla en primera persona a través de su Espíritu Santo. Y uno le dice: es verdad. Y cuando uno confiesa su pecado, el que encubre su pecado no prosperará, dice, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y el Espíritu Santo viene, y cuando uno es regenerado, uno está libre, y uno llora si quiere, y uno ríe, y uno dice: estoy loco, estoy bobo, ¿qué me pasó? Y es que el Espíritu Santo vino y me llenó, fui regenerado. Los frutos del Espíritu empiezan a surgir en mi corazón: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Empiezan a surgir dentro de mí. Pero esto empieza acá, cuando el Espíritu Santo uno lo convence de pecado. Y entonces solo la justicia del Hijo de Dios, aquel que no pecó, que es lo que dice nuestro texto hoy, la justicia de Jesucristo viene sobre mi vida. Y cuando el Padre me ve a mí, ya no ve pecado, ve a la justicia del Hijo de Dios, que me es, como dicen, imputada, me es dada a mí. ¿Cómo está su corazón hoy? Con esto acabamos. ¿Usted es aquel que va a clamar al Señor en arrepentimiento? ¿O usted va a seguir ignorando la voz de Dios y va a endurecer su corazón? Vamos a orar. Padre, hoy estamos delante de ti con un corazón sencillo, como seres humanos corrientes, y
esta enseñanza, esta predicación no pretende mover ánimos, pero tú, Espíritu Santo, produces tristeza y dolor en todo aquel que ha pecado y clama y dice: solo contra ti he pecado, solo contra ti, Señor, he pecado. Y viene hoy delante de ti clamando por perdón. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de aquel que está clamando en arrepentimiento por perdón. Visítalo, Espíritu Santo, transforma su vida. Haz nacer de nuevo, Padre Santo, a aquel que clama ahorita. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Porque tú viniste, Señor, a dar la vida por pecadores. No por gente que pretende ser buena, pero por pecadores. Y hoy eso somos, pecadores delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró con nosotros, déjenos saber. Y si usted quiere algún tipo de guía de cómo empezar a leer la palabra, también cuéntenos. Y seguiremos por aquí en 8 días. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias porque tú hoy nos has hablado a través de tu palabra y te pedimos que no pares de hacerlo, que sigas haciéndolo. Queremos crecer espiritualmente, queremos dejar de ser niños fluctuantes, necesitados de leche materna, de biberón, pero queremos crecer y ayudar a otros, guiar a otros y ser luz en medio de las tinieblas que hay en este mundo. Gracias, Señor, por las personas que siembran en este ministerio. Bendícelas al 100 por 1 con todo lo que puedan sembrar. Padre Santo, ponemos nuestras necesidades específicas delante de ti. Toda enfermedad, toda situación particular en la vida de las personas que nos oyen hoy por el internet, tú las conoces. Y así como tú orabas, Señor Jesús, así también tú intercede por nosotros delante del Padre, que todo lo sabe. Pero, Señor, algunos están enfermos, algunos están arruinados, algunos están en necesidades económicas. Y hoy venimos delante de ti con todas estas cosas, a entregarlas delante de ti, a recibir ese trueque, Señor, que tú nos das. Te entreguemos todo y que tú nos vas a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a poder pensar y vamos a poder avanzar. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta semana que tú vas a guiarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos en 8 días si Dios quiere. Dios los bendiga. Buena semana.